Vimos anteriormente acerca del tiempo de la crisis financiera y sé que el Señor nos trajo una palabra hermosa. Así es que en este día vamos a hablar acerca de la intervención de Dios en medio de tu dolor. Dígale al hermano que está a su lado, la intervención de Dios en medio de tu dolor. Estamos seguros que Dios interviene en medio de nuestro dolor. Bienvenidos a todos, un saludo cariñoso para todos los hermanos que están hoy escuchando esta palabra. Anhelo en mi corazón que sea de bendición para cada uno y que llegue en un momento oportuno y propicio para la vida de cada uno de nosotros. Que sea Dios ministrándonos, como Él dice en su palabra, que su palabra nunca regresa vacía. Amén. Un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de el programa YouTube en nuestras predicaciones de nuestra Iglesia Evangélica Éxodo. Es una bendición que Dios ha traído a nosotros y elevamos a Dios oraciones por la familia Camacho, que el Señor los continúe usando poderosamente. Así es que continuamos en este día y dijimos que el tema es la intervención de Dios en medio de tu dolor. Y vamos a usar como texto el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 19. El pasaje que dimos lectura anteriormente. Este pasaje nos habla en un contexto histórico en el que la nación israelita se había apartado de Dios. Una situación crítica en un momento difícil donde la idolatría había llegado a su clímax. Pero no solamente era idolatría, sino que esta idolatría también había traído violencia, injusticia. Los niveles de injusticia y de violencia, hermanos, habían sido tan grandes, el crimen y toda clase de injusticia había en este tiempo. Y era una situación en la que la nación israelita se estaba pudriendo de adentro para afuera, porque el sistema interno era el que estaba corrupto. El pueblo no se quería comprometer con Dios, porque las leyes de Dios demandaban compromiso. Y para ellos era más fácil seguir a los dioses, a Baales, a los otros ídolos, que no les demandaban las exigencias que demandaba la ley de Jehová. Lo vemos en nuestro contexto diario. Pero en medio de esa crisis, pero en medio de esa injusticia, de esa violencia, de esa idolatría, Dios levanta al profeta Elías como respuesta al clamor de aquellos que imploraban a Dios que interviniera a su favor. El profeta Elías se levanta en un medio, como vimos, hostil. Y una de las cosas más difíciles que había era una mujer llamada Jezabel. Y no porque era mujer, sino porque era la reina. Era una mujer idólatra, asesina, mentirosa. Y esta mujer buscó hacerle la vida difícil al profeta Elías. Tanto que lo llevó a una crisis emocional. Elías tuvo que huir para poder librar su vida del ataque de esta mujer. En el pasaje que leímos vamos a ver en este día, el primer punto es: a Dios le importa tu dolor. No crea que Dios se ha olvidado. No crea que Dios está ajeno al dolor de su pueblo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, 13 y 14: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición y sabe
que somos barro. Dios conoce nuestra condición y Él es compasivo porque a Él le importa nuestro dolor. A Él le interesa, a Él le importa el dolor que usted y yo pasamos durante nuestra vida. Y en ese momento podemos recordar que el dolor es parte de la vida. No podemos ser ajenos al dolor en esta naturaleza pecaminosa. En esta naturaleza caída, el dolor es parte de la vida. Y lo encontramos a lo largo de la Escritura. Encontramos hombres de Dios, profetas, hombres llamados y usados por Dios, que también supieron lo que era una crisis emocional, que también supieron lo que era un dolor. Y dentro de ellos tenemos al profeta Elías. Mire lo que dice el pasaje. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. ¿Se imaginan? El profeta de Dios que se había levantado contra los profetas de Baal, que se había atrevido a retarlos. Y muchos de ellos, no uno, cientos habían muerto. Y Acab ahora le da la noticia a Jezabel y le dice: ¿saben lo que pasó? Elías mató a los profetas de Baal. Y este hombre que había orado para que lloviera, para que no lloviera, este hombre usado por Dios, tremendo. Y lo vemos cuando leemos la historia de Elías, que es un hombre lleno de Dios. Pero ahora se acobarda ante la amenaza de Jezabel. El dolor es parte de la vida. ¿Quién de los que estamos aquí no hemos pasado una etapa de dolor, de crisis, de sufrimiento? El mismo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, también tuvo dolor. Y también vivió momentos difíciles. Recuerde la oración de Jesús en el Getsemaní: Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Una expresión de angustia, de dolor, un enfrentamiento y un momento de crisis emocional. Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Creo que todos hemos pasado situaciones porque dijimos que el dolor es parte intrínseca de la vida. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué acción la que hace este hombre? Se escapa. ¿Por qué? Porque el dolor es parte de la vida, pero en segunda cosa, en medio del dolor, a veces tomamos decisiones impulsivas. ¿Cuántos de nosotros, en medio de la crisis emocional, en medio de ese dolor, decimos me voy? Porque a veces pensamos que es el lugar el que nos ha causado el dolor. Y queremos escapar y correr. A veces estamos buscando culpables y decimos este es fulano, este es sutano. Y llegamos a veces a ser injustos porque acusamos y culpamos de nuestro dolor a inocentes. En medio del dolor, hermano, tomamos decisiones impulsivas como la que tomó Elías. Dice que se levantó. Viendo el peligro, se levantó y se fue. No se quedó ahí, no quiso ver qué es lo que pasaba. Dios había estado con él antes. Dios lo había soportado, Dios lo había apoyado, lo había respaldado. Pero en este momento, este hombre de Dios se siente afligido, temeroso, y nos da una lección grande. Por eso es que el Señor dice: el que esté firme, mire que no caiga. Porque nosotros, hermanos,
No es que nosotros en nuestra naturaleza humana seamos invencibles. El dolor va a llegar a nuestras vidas. Si no ha llegado, va a llegar. Y si ya llegó, créalo, va a repetirse, porque es parte de nuestra vida. Pero cuidado con las decisiones que tomamos en medio del dolor, porque este mismo dolor a veces nos lleva a tomar decisiones impulsivas. Elías lo que hizo fue, me voy, y se fue al desierto. Y la tercera cosa, Dios se preocupa por tu dolor. Algunos pensamos, a Dios no le importa lo que estoy pasando. Y si usted se pone a pensar, es en medio del dolor que se levanta a veces nuestras acusaciones, nuestros reproches para Dios. En una ocasión escuchaba una señora que le decía a Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo se moría? ¿Dónde estabas, Dios? ¿Dónde estabas? Y dice esta ilustración que protestaba, gritaba, renegaba, ¿dónde Dios estaba? ¿Dónde estabas cuando mi hijo se moría, que tanto te busqué y no estabas? Cuando llegó una nota a su casa y le decía, yo estaba en el mismo lugar cuando mi hijo moría en la cruz del Calvario. Y ella reaccionó. A veces pensamos que Dios es inerte, que a Dios no le importa nuestro dolor, pero a Dios le interesa nuestro dolor. Y aún en medio de que Él se había ido, que se había escapado para el desierto, aún hasta ahí Dios llega en la vida de Elías. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, dice Salmo 34:18, y salva a los del corazón abatido. Dios está cerca, no está lejos, está cerca, cerca, cerca. Es ahí a su lado, con usted. Está cerca de los del corazón abatido. Entonces vimos en primer lugar que el Señor le importa su dolor. Pero en segundo lugar, vamos a ver es, Dios se hace presente en ese dolor. No solamente le importa nuestro dolor, Dios se hace presente. Elías pensó, me voy. Y mire lo que él dice. Dios se hace presente, hermanos, de diferentes maneras. A veces puede hacerlo a través de una persona, a veces lo puede hacer a través de circunstancias que a nosotros ni nos podemos imaginar. Dios se hizo presente en la vida de Elías a través de un ángel. Envió un ángel y dice que los ángeles son servidores de Dios en favor de nosotros. Recuerdo un día que estábamos yendo a hacer una visita a Nueva York, en Queens, y no soy muy diestra manejando, no conozco mucho de Nueva York, pero la hermana me dijo, pastora, esta es la dirección. Y yo dije, en el nombre del Señor nos vamos. Todavía no teníamos la bendición de los GPS, ¿verdad? Y yo le dije, Señor, guíenos, llévenos con bien. Dios había hecho algo en la vida de esta persona y ella necesitaba que nosotros fuéramos. Hermana Isabel, hermano Jorge Dimas, hermano Mario Piedrahíta y yo fuimos. Cuando nosotros vamos, nos damos cuenta que ninguno de nosotros daba con la dirección. Y yo le dije a ellos, vamos a orar. Y mi oración fue, Padre Celestial, envíanos un ángel que nos guíe y que nos lleve a la dirección. Habíamos preguntado a algunas personas y nadie sabía la dirección. Cuando en eso yo estoy manejando y un señor en un taxi me hace señas, sígame. Y entonces yo dije, este es el ángel que nos mandó el Señor. Y me decían los hermanos, pero pastora, ¿estás segura? Mira que esto es peligroso, ese hombre no se ve confiable. Y yo sentía que era Dios en mi espíritu, nos está enviando este ángel.
hermanos, para la gloria de Dios, cuando en eso yo seguía al taxi y él me hizo así, cuando miramos justo la dirección que nosotros necesitábamos. Y nosotros dijimos, Dios, obraste en favor nuestro. Y los hermanos lo pueden recordar, y como esas hay muchas veces. Dios en esa obra y va a estar presente siempre, pero utiliza diferentes formas, diferentes maneras. Estuvo presente con Elías a través de un ángel. Y dice la palabra de Dios, y aquí luego un ángel le tocó. Dios estaba presente a través de ese ángel. Era un enviado de Dios. En ese momento de dolor, en ese momento de crisis, Dios siempre se va a hacer presente. Y quizá a veces queremos ver un ángel con alas, porque es lo que nosotros nos hemos imaginado. Pero Dios va a enviar personas a nuestras vidas. Y claro, Él es soberano y poderoso, y lo puede hacer de la manera que Él quiera. ¿Quién puede decirle que no al soberano Dios que se manifieste como Él quiere? Dios envió un ángel y Dios estaba ahí presente, porque Dios se manifiesta como la manera que Él quiere, de diferentes formas, pero hay algo más que Dios se hace presente, y es supliendo las necesidades. Amén. Hermanos, Dios siempre llega oportuno a nuestras vidas. Dios siempre llega ahí en el momento preciso. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado? ¿Cuántos hemos vivido nosotros mismos? De cómo cuando ya las fuerzas se acabaron, cuando ya las puertas estaban cerradas, cuando ya no había esperanza, Dios envió sus ángeles de provisión a nuestras vidas. Sentados a la mesa, los hijos preguntaban, ¿y la comida? Mamá, ¿qué vamos a desayunar? Y la madre decía, Dios proveerá. Y sentados en esa mesa comenzaron a orar, a contar historias bíblicas. Pero la madre estaba pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué les doy a estos hijos? Cuando a la puerta tocó el timbre una hermana, Dora Sánchez. Y dice, pastora, mientras estaba en el supermercado, el Señor me dijo que le comprara este mercado y se lo trajera. Yo sabía que era Dios. Yo sabía que era Dios. Porque esa mesa era la de mi casa. Y mis hijos preguntaban, y yo le decía, Dios proveerá. Y doy gloria a Dios por mi hermana Dora este día, por haber sido sensible a la voz del Señor y haber sido ese instrumento que Dios usó para bendecirme en esa ocasión. Dios se hace presente en la manera que Él desea, y Dios suple la necesidad que usted tiene, y se agencia de cualquier manera para hacerlo. Mire lo que hizo con él. Y le dijo el ángel, levántate, come. No solamente el ángel llegó a darle una palabra, Dios sabía que Elías estaba débil y necesitaba alimento. Y le dice, levántate, come. Entonces él miró, dice el 6, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormir. ¿Cuántas veces Dios ha suplido las vidas nuestras? ¿Cuántas veces aún en medio de esa agonía, de esa fatiga, de esa hambre, de esa necesidad, hemos visto mensajeros de Dios para nuestras vidas? ¿Cuántos hemos tenido ese privilegio de ver ese Dios supliendo necesidades? Dios se hace presente en medio de la necesidad nuestra, en la manera que Él desea, pero lo hace para suplir esa necesidad. Y en tercer lugar,
Dios se hace presente, no solamente de diferentes maneras y supliendo las necesidades, sino llegando donde usted está. ¿Dónde estaba Elías? ¿Dónde se había escapado Elías? En el desierto. Mire lo que dice 1 Reyes 19, 4 y 8. Y se fue por el desierto un día de camino. Y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Óigame, ¿cómo estaba este hombre? Su dolor, su frustración, su crisis era grande, tanto que quería que el Señor le quitara la vida. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado ahí? Y le hemos dicho también al Señor: quítame la vida. Este dolor, esta crisis es muy grande. No tengo fuerzas. Se me han acabado las fuerzas. Ya no puedo seguir. Y Elías le dice al Señor estas palabras: Señor, quítame la vida. Ya no tengo fuerzas. Ya no puedo más. Si usted hoy está ahí, si usted hoy está en ese momento que sus fuerzas se han acabado y que desea morir, quiero recordarle esta palabra para que pueda ver cómo Dios estuvo ahí con Elías. No lo soltó, no lo dejó, lo sustentó. Y dice el versículo 8: y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios se hizo presente ahí en el desierto, ahí donde estaba, ahí Dios estaba también con él. No importa cuánto corramos, quizá nos podamos esconder y decir: no quiero saber de nadie. Pero yo le quiero decir que ahí en ese cuarto donde usted esté, ahí en esa casa, en ese vehículo donde usted esté, hasta ahí llega el Dios que nosotros tenemos. Aun cuando se meta en la cueva más grande, aun cuando se sumerja y se esconda, el Dios que le ama a usted llegará donde usted esté. No importa dónde. Llegó hasta el desierto. Llegó hasta ahí donde estaba Elías, deseando morirse, sin fuerzas, sin ánimo. Porque el Dios que nosotros tenemos no solo le importa nuestro dolor, sino es un Dios que se hace presente en medio del dolor. En tercer lugar, veamos, Dios actúa con sabiduría en tu dolor. Impresionante. A veces nosotros en medio del dolor perdemos hasta la coherencia. ¿No le ha pasado a usted? Que a veces en medio del dolor usted no quiere saber de nadie. Y a veces nosotros llegamos, y yo recuerdo, a veces queremos resolver el dolor. Recuerdan el caso de Job mismo. Sus amigos queriendo llegar a apoyarle, llegaban acusándole. Pero Dios actúa con sabiduría en medio de nuestro dolor. Dios tiene tacto para llegar en el dolor nuestro. Dios, por eso es Dios, no actúa para impresionar. Dios no quiere impresionar a nadie, porque Él es Dios, independientemente de que usted y yo le reconozcamos o no. Él es Dios y Él es soberano. Leamos en el pasaje de Primera de Reyes 19:11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Y dice que vino un viento fuerte, recio. Y Elías pensó: ahí está Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dios no estaba ahí. Después que vino un terremoto y dijo: ahí está Dios. Tampoco estaba Dios ahí. Y no solamente hubo un viento, hubo un terremoto, sino que vino el fuego. Y él pensó: ahí está Dios. Pero Dios sabía
que no era la manera de llegar en ese momento a Elías. Ni en medio de un viento, ni en medio de un terremoto, ni en medio de un fuego. Dios no estaba ahí. Y dice que Dios llegó a él y se hizo presente en medio de un silbo suave y apacible. Y es que en el dolor necesitamos algo así. En el dolor necesitamos ese consuelo. Necesitamos esa mano suave, ese bálsamo. Dios actúa con sabiduría. A veces nosotros los padres en medio del dolor, y yo lo recuerdo, a veces nuestros hijos se acercan y dicen: mamá, perdí el dinero, se me perdió. Y el dolor que traen de haber perdido el dinero y de no haber podido resolver lo que iban a resolver. ¿Y cuántos de nosotros le hemos dicho: es que usted la cabeza va a perder, usted es esto, usted aquí, usted allá? En vez de traer una palabra de aliento y de consuelo, lo que hacemos es sacar toda la artillería nuestra y comenzar con el reproche, el regaño. Pero qué interesante es ver cómo Dios se hace presente en esa forma sobrenatural, pero maravillosa en la vida de Elías. Dios se hace presente en una forma sabia, porque Dios no quiere impresionar a nadie, pero no solamente ellos, sino que Dios actúa en una forma sabia, porque Dios no actúa por impulsos. No actúa por impulsos. En ese momento de que le dice Elías: Señor, yo me quiero morir, no aguanto, ¿tú no te das cuenta que esa mujer me quiere matar? Dios podía haber dicho: tranquilo, mijo, ahora yo voy a matar a esa mujer. ¿Y quién decía que no? Si Dios es poderoso. Elías, tranquilo, todo va a estar bien, ahora mismo yo me deshago de Jezabel y ahora tú vas a ser el rey. ¿Se imaginan? Era una solución. Pero Dios no se deja llevar por impulsos. Por eso es Dios. Porque Dios ni quiere impresionar a nadie, ni se deja llevar por impulsos. Porque Dios se deja guiar es por sus propósitos. Y el propósito Él lo va a cumplir en medio de todo. Y se va a valer de sus mismas estrategias, pero Jehová cumplirá su propósito en nosotros, como dice el Salmo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Vimos que Dios se hace presente, que Dios le importa nuestro dolor y que Dios actúa con sabiduría. Muchas veces en medio de nuestras soluciones tomamos soluciones drásticas que en vez de resolver el problema lo arruina más. Dios actúa con sabiduría y Dios no le dice a Elías: ahí Elías, no hay problema, se va a quitar tu dolor, ahora mismo yo voy y le quito la vida a Jezabel, quito a su esposo de rey, Acab, y ahora tú vienes a ser el rey, Elías. ¿Y quién mejor rey que un profeta de Dios? No, Dios no tomó eso, porque Dios no toma decisiones impulsivas, sino que cada decisión es conforme a su propósito divino. Amén. En cuarto lugar, Dios escucha tu dolor. Si usted ha pensado que Dios no escucha su dolor, yo le invito hoy en el nombre del Señor que continúe escuchando esta palabra, que reflexione en este pasaje y se va a dar cuenta que Dios sí escucha su dolor. De pronto no ha respondido como usted quisiera y las cosas no han salido como usted quisiera. Consúmelos, destrúyelos, quítalos. Y a veces le decimos: Señor, si tú eres Dios, quita esta enfermedad. Si tú eres Dios, resuelve este problema. Porque nosotros nos lo dejamos llevar por nuestros impulsos. Pero Dios lo hace conforme a su propósito divino. Por eso es que en esa misma oración de Jesús en el Getsemaní, cuando le dice: Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte, ahí mismo le dice:
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le está diciendo, cumple tu propósito. Aún en medio de mi dolor, aún en medio de este sufrimiento, no quiero que se haga como yo quiero, sino tu voluntad, porque tu voluntad tiene un propósito eterno. Elías había hablado a Dios. Si nosotros vemos en el pasaje en Primera de Reyes 19:14, cuando Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Qué palabra tan bonita, no le reprocha y le dice, mira, te escapaste, eres un cobarde, eres un gallina. No, por el contrario, ¿qué haces aquí? Óigame, y Elías ahí mismo le habla y le dice, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, óigame, el primera cosa, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y solo he quedado yo y me buscan para matarme. Le hace 3 peticiones, le dice 3 cosas que le está diciendo al Señor. Le está diciendo 3 razones al Señor porque ha escapado. Han dejado tu pacto el pueblo de Israel, han derribado tus altares y solo he quedado yo y me buscan para matarme. Él le habla a Dios, él le dice, Señor, estas son las cargas que yo tengo, este es mi dolor, esto es lo que me ha traído hasta aquí, esto es lo que ha ocasionado esta crisis emocional que yo tengo en este momento, este es mi dolor. Y el Señor escucha su dolor. Quizá alguna vez usted se lo ha dicho hacia Dios, ya no puedo más. Señor, mira esto, Señor, mira lo otro. Y usted ha presentado sus razones y son razones reales en su vida que quizá otro no va a entender, que quizá otro va a levantar el dedo acusador y a decir ¿por qué? ¿Para qué? O pueda que llegue hasta decir bueno, que le pase. Pero Dios escucha sus razones y Dios escuchó las razones. Después de esa pregunta Él le responde porque Dios es un Dios que escucha su dolor. Y yo le digo que si usted se detiene en su vida y recuerda ese momento en el que Dios le alcanzó, va a saber que Dios hizo provisión para atraerle en medio de su dolor y trajo respuesta a esa necesidad de su vida. ¿Cuántos estábamos sin Dios y ni siquiera se nos cruzaba la idea de buscarle? En medio de esa crisis, en ese dolor y en esa agonía, pero Dios se hizo presente, pero Dios escuchó y Dios llegó hasta ahí donde estábamos sumidos y escuchó nuestro clamor. Elías había hablado a Dios, pero cuando él le pone el dolor a Dios y le dice, Señor, esto y esto es lo que ha pasado, esto es mi dolor ahora, Dios lo conforta y le trae un consuelo y le dice, Elías, no eres el único. Todavía hay 7,000 allá que no han doblado rodillas. Lo consuela y mire lo que dice en Primera de Reyes 19:18. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas, ¿qué dice ahí? No se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Está hablando ya en el pasado. Yo haré que esos que no lo han hecho estén ahí todavía. Yo lo voy a cuidar. Yo voy a conservar ese remanente fiel. Tranquilo, no eres el único. Óigame, cuando estas palabras le dice Dios a Elías, como que coge fuerzas. Porque Él sabe que la unión hace fuerza. Y es que en medio de nuestra crisis emocional, de nuestro dolor, a veces no nos damos cuenta que hay más alrededor que están sufriendo nuestro dolor. Pensamos que solo somos nosotros. Pensamos que no hay nadie más. Pensamos solo es a mí que me pasa este dolor. Pero el Señor nos recuerda, todavía hay muchos alrededor del mundo que también están pasando el mismo dolor tuyo. Quizás con reacciones diferentes, situaciones, pero si de algo de consuelo te sirve, Elías,
no eres el único. Allá hay 7,000. Y yo le digo en este día, en el nombre del Señor, no es el único que está pasando por este dolor. Ese dolor que usted tiene hoy no es el único. Hay muchos alrededor del mundo que también están viviendo este dolor. Y algunos con dolores más difíciles, peores que los nuestros. Dios le trae una palabra de consuelo a Elías al decirle, no eres el único, hay más. Y Elías levanta su ánimo. Elías había hablado con Dios. Dios había confortado, pero óigame, no solamente Dios escuchó su clamor, sí, y le trajo palabra de consuelo, sino que también Dios le dijo, levántate, vuelve por tu camino, versículos 15 y 16, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Ninsi por rey de Israel y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le dice, Elías, tu misión no se ha terminado. Todavía tengo propósitos con tu vida. Todavía hay algo más que tú tienes que hacer en esta vida. Levántate y regresa, porque regresas para seguir obrando, respaldado por el Dios Todopoderoso. No vas a estar solo, porque Dios nunca te ha dejado. No solamente le responde escuchando, sino que le trae palabra de consuelo y ahora lo comisiona una vez más y le dice, todavía hay algo más que tú tienes que hacer. Aún en medio de esa crisis, de ese dolor que usted tenga, yo también le digo en el nombre del Señor, Dios no ha terminado con usted, porque el Dios Todopoderoso nuestro cumplirá su propósito con la vida de cada uno de nosotros. Y es en medio a veces de ese dolor, y es en medio de esa prueba, y es en medio de ese sufrimiento que Dios levanta grandes hombres, grandes mujeres para la gloria de Él. ¿Qué le dice a usted? Que su dolor traiga consuelo, fortaleza a otras vidas. Vivimos la muerte de Raquel. Si recuerdan, esta jovencita que se graduó de high school, la hija del doctor, y murió en la West Side, Raquel Berea. Y aparentemente este dolor era tan grande y ellos entendieron el propósito de Dios. A través de ellos se comenzó una asociación de apoyo, de ayuda a nivel nacional para todos aquellos que también sufren la pérdida de un hijo por asuntos de manejar a velocidad o por situaciones similares a ello. El dolor nuestro muchas veces y en su mayoría trae consuelo a otros. Dios levantó a Elías de ese dolor y lo usó, y en este día a mí me ha servido de consuelo. Saber que también el hombre de Dios se debilita a veces, pero la maravillosa gracia de Dios es que aún en medio de esos sufrimientos, de esas crisis, Dios nunca lo dejó. Dios nunca lo desamparó. Dios escuchó su dolor. Dios se hizo presente en su dolor. A Dios le importó el dolor de Elías y Dios obró con sabiduría en medio de ese dolor. Y le digo que el Dios de Elías no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como estuvo con Elías, está hoy con usted en medio de ese dolor. Póngase de pie y dígale: Señor, aquí estoy hoy. Dios levantó a Elías
y Dios lo levanta a usted hoy. Tráigale ese dolor y dígale: Señor, aquí está mi dolor. Esta situación, dígale. Elías habló y le dijo: Señor, quítame la vida, no aguanto más. Quizá usted esté ahí y dígaselo, porque el Dios de Elías está hoy aquí también para traer ese consuelo, para darle ese confort a usted, esa fortaleza, y para llenarlo de su Santo Espíritu. Si usted necesita, dígale al Señor: aquí estoy. Señor, estamos aquí este día con dolores, con crisis, pero gracias, Señor, porque este día nos has recordado a través de tu palabra que a ti te importa nuestro dolor, que te haces presente, no importa dónde nos escondamos, dónde corramos, dónde escapemos, hasta ahí tú llegas, Señor, que obras con sabiduría. Y lo más hermoso es que escucha nuestro dolor. Por eso estamos hoy aquí, Señor, para traer nuestro dolor delante de ti, oh Dios amado, creyendo firmemente que eres un Dios de soluciones, de respuestas, de salidas, de maravillas, de milagros y de portentos. Por eso desde ya, Señor, te damos gracias, porque estamos seguros que esa misma fortaleza que trajiste a Elías hoy vino a nosotros a través de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por tenerte. Gracias por ese amor eterno con que nos has amado. Gracias, Señor, por ese día glorioso que nos alcanzaste. Y gracias porque nos has sostenido hasta aquí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Oh, sí, Señor.